Buen día muchachos. Bueno, hoy vamos a analizar las cartas y funciona a que tengan una comprensión un poquito más amplia de cómo se gestionan los espacios aéreos controlados. Eh, Digo, una carta nos va a dar una idea más clara, ¿no? Ustedes ya tienen la información de estas cartas. Básicamente es como se presenta el paquete. Nos da la información general, el aeropuerto, su nombre, su identificación OASI y su identificación IATA, la latitud, la longitud, la elevación del aeropuerto, el tipo de aeropuerto, si es público, privado, etc. Eh, la hora Zulu, que en este caso, bueno, esta es del tiempo de invierno, ahorita debería de ser aquí más 5, nueva. La variación magnética, de 6 grados al eco, los datos generales, qué tipo de combustible, qué tipo de aeropuerto es, aquí es IFR, hay algunos que son IFR, BFR, si tiene sistema de alerta de cizalleo a bajo nivel, no, si tiene beacons, si hay, la hora promedio del amanecer y del atardecer, y luego viene la información de cada una de las pistas, ¿no? Recordemos que, bueno, en México tenemos 2 pistas físicas, pero son operativamente cuatro pistas, ¿no? Entonces tenemos los datos generales, la pista 5 izquierda, largo, es de 12.979 pies por 148 pies de ancho, las superficies de asfalto, la elevación del aeropuerto, 7.309 pies, el tipo de luces que tiene, cuánto está desplazado el umbral con respecto a la cabecera, cuánto tenemos de zona de parada. Y esto es igual, básicamente, bueno, con sus variables. En el caso de la pista 5 izquierda, 5 derecha, las contrarias que son la 2 3 izquierda y la 2 3 derecha. Luego viene la información de comunicaciones. Aquí es donde vienen básicamente pues, las frecuencias de todas las dependencias que están involucradas en el área México, ¿no? O sea, tenemos el LATIS, que es 127.65, 27.65, que aquí cabe mencionar, bueno, más adelante hablaremos más en forma de LATIS, que es el LATIS y cómo se genera. Luego tenemos torre, en la primaria tenemos 1855, en la secundaria 1870, terrestre 21.0 en la primaria, 21.85 en la secundaria, rampa 22.8, autorizaciones 22.1, aproximaciones 19.75 en la primaria, 21.2 en la secundaria, área de llegadas 29.6, salidas 29.1, 25 la secundaria. En el caso de los helicópteros utilizan 18.15 y el multicom 22.50, que es básicamente una frecuencia para todos cuando existe algún problema de falla de comunicación para que entre ellos se comuniquen. Esta es la primera carta que vamos a ver, que nos habla del aeropuerto Benito Juárez, nos da el identificador en código IATA y en código OASI. Me dice México City, altitudes mínimas de radar, ¿no? Vamos a voltearla para poderla visualizar un poquito más. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Es esta, sí. Aquí en este caso, bueno, nos muestra básicamente lo que son los sectores mínimos, donde están las altitudes mínimas, para ser observable en el radar, pero también para poder librar de alguna otra manera los obstáculos que están alrededor de México, ¿no? O del área México. Que esta área incluye, por decir en este caso, el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto acá que tenemos de Toluca, ¿sí? Y Puebla no está, está un poquito afuera, pero bueno, está ahí. Tenemos los BORES, como están los BORES, y los mínimos, por decir, si yo vengo de este lado, el mínimo es 15.000, o aquí el mínimo es 11.000, y así vamos bajando, ¿no? O sea, si voy hacia adentro, si voy hacia afuera, pues lo tengo que ir subiendo, ¿no? Aquí tenemos los volcanes, básicamente el volcán de Isla Siguad y el Popocatépetl de este lado, entonces, bueno, aquí muy marcados, esta es la parte de la Jusco, la parte de la Sierra de Puebla de este lado, entonces nos muestra con colores básicamente las elevaciones, ajá,
Me va diciendo, bueno, de dónde a dónde, ¿no? De la radial 317 del borde México a la radial 072, pues 12.000 pies. De la 317 a la 350, dentro de las 30 millas, ya tengo que bajar a 12.000. Aquí ya son 11.000, entre la radial 056 y la 280, y así vamos descendiendo. Me muestra también las áreas prohibidas, restringidas, ¿no? Me da las velocidades máximas indicadas, 250 nudos dentro de las 30 millas náuticas de México, con entre el terreno y los 18.000 pies, y 200 nudos indicados dentro de las 10 millas náuticas de México, entre la elevación del aeropuerto y los 10.500 pies. Básicamente es la información que obtenemos en esta carta, ¿sí? Vamos a volverla a voltear. Está así, no, está al revés. Vamos a voltearlo. Otra vez. Ahí está, ya quedó. Aquí al principio me muestra la frecuencia del área terminal, me indica que hay servicio radar, la elevación del aeropuerto, me da la información altimétrica, me dice la información relativa al control de radar, y es toda la información que trae, ¿no? En general. Luego vamos a observar, estas son las STARS. Nosotros llamamos STARS a las Standard Arrives o cartas de llegadas. Ya vienen aquí las llegadas codificadas. Aquí vemos nosotros, esta carta me dice aquí STAR, Standard Arrive, México City, y me dice aquí que la frecuencia de LATIS, la elevación del aeropuerto, la información altimétrica, la información de radar, y me dice qué llegadas son. Aquí me dice APSAR 4 alfa, DATUL 4 alfa, SASUD 1 alfa, TICEP 1 alfa, ¿no? Son llegadas para las pistas 0, 5, izquierda y derecha. En este caso recordemos que el nombre lo toman del punto de reporte o el fijo de reporte que es obligatorio, que se usa como base para la llegada, ¿no? O sea, por decir, si yo vengo de Querétaro, aquí llego a TICEP, que es la llegada a TICEP 1 alfa, y de ahí continúo Víctor 1422 en el espacio inferior, Upper Julieta 533 en el superior, y continúo por la radial 122 de Querétaro, 24 millas fuera de Querétaro, tengo TICEP, y de ahí continúo. Este fijo es cuando hay mucho tráfico, se lo utiliza el controlador. Aquí me dice Maximum Holding Altitude, es de nivel de vuelo de 20.000 pies, y 30 millas más adelante voy a encontrar el borde Santa Lucía. Una vez llegando a Santa Lucía, abandono por la radial 219, manteniendo 12.000 pies, para llegar directamente a Mateo y mantenerme en la espera, ¿no? Esta es la llegada TICEP. Y así por el orden de ideas, está SASUD, está APSAR, está DATUL. Estas, recordemos, son para las 5 izquierda, ¿no? Y derecha. Para la llegada 23, para las pistas 23, básicamente son las mismas de este lado, TICEP, SASUD, APSAR y DATUL, pero si se fijan aquí llegan directamente a Lucía, y de Lucía, ya nada más bajan directamente, en este caso 8 millas, al fijo de aproximación inicial, para de ahí interceptar la llegada para entrar a México, ¿no? La carta de procedimiento para llegar a México. En este caso, aquí tenemos, esta es la llegada y la carta de llegadas, que si se fijan ustedes, cada una tiene, para diferenciarlo, una letra, ¿no? APSAR 4 alfa es para las 05, APSAR 3 Bravo es para las 23, y APSAR 1 Charlie es la que se utiliza con el ArcNav, con la navegación por área, la que utiliza el GPS, ¿no? Que es de punto a punto. Incluso si se fijan ustedes, pues ya también es para las 05, para pista 05, pero si se fijan ya llegamos directo a Lucía, y de Lucía ya vamos a este punto que ya no es San Mateo, sino es Mabec, y de Mabec ya sigue la siguiente carta, ¿no? Esto ya es de punto a punto, es un poquito más rápido. Algunas cartas vienen ya en solitario, en este caso, esta, si se fijan, es APSAR 1 Charlie, ¿no? Algunas cartas de llegada pues, ya vienen en solitario, como esta que vemos aquí. Esta es la de Duxop, ¿no? Vamos a voltearlo. Y aquí por decir, en el caso de Duxop, pues bueno, me va a marcar que es una carta de llegada, la frecuencia, el LATIS, la elevación del aeropuerto, información de altitud. Me dice que es México 5 alfa,
es la llegada, se conoce así. Ajá, aquí tengo la Duxop, la Duxop está acá arriba, la que estábamos viendo. Y aquí me hace una ampliación de la espera sobre Mateo. Esta llegada pues es llegada desde Tequesquitengo, viene del sur, las otras eran del norte. Aquí llegamos a Tequesquitengo, descendemos por la Julieta 21, Víctor 15, 14,000 pies de altitud, la mínima en altitud en ruta. Llegando a este punto, 17 millas fuera, cambiamos, descendemos a 12,000 pies, 7 millas más adelante, vamos a hallar el punto Duxop, que está a 10 millas del Bor México, venimos por la radial 187 de entrada con el rumbo 007. Al checar México, abandonamos por la radial 341, 10 millas fuera, aquí me lo ponen en negritas, aquí tenemos 12,000 pies de altitud, 10 millas fuera, hacemos una semicírculo, un semiarco de 12 millas, manteniendo los 12,000 pies hasta llegar a este fijo que está al cruce de la radial 310 o hasta que llegamos directamente a Mateo y de ahí nos establecemos en la espera publicada que está volando al rumbo 344 y luego regresando al inbound por el rumbo 164, ¿no? La radial 344 inbound. Me dice que aquí el mínimo de altitud de espera, minimum head altitude, es 12,000 pies, y bueno, pues ahí mantenemos, ¿no? Y ya de aquí vendrá la siguiente carta, que sería la carta de llegada. Del procedimiento, con el procedimiento aquí nos da la frecuencia de México, 115.9, el indicador, cómo lo voy a escuchar en clave Morse, ¿sí? Y los mínimos de altitud. También me muestra el contorno del terreno, y me lo especifica aquí en colores, ¿no? Me la da también de manera descrita de forma clara, para que si yo tengo alguna duda aquí en el plano, en la vista de plano, pues en este punto pueda yo aclarar cualquier duda. Aquí tengo otra llegada que es la México 5 Alfa, que es la que estábamos viendo ahorita anterior. Y esta, bueno, pues no importa dónde llegue, llego al Bor México, abandono por la radial 321, vuelo 23 millas fuera, aquí tengo que interceptar la radial 064 del borde Pastegé con rumbo 244 y de ahí vuelo hago un giro para interceptar la radial 295 de Mateo, 12 millas, aquí 220 nudos y 12 millas más adelante voy a encontrar Mateo para hacer la espera. Aquí la tengo que descender a 12,000 pies, ¿no? Básicamente. Les va diciendo a los pilotos qué ir haciendo, ¿no? Aquí tengo cruzando México, tengo que descender 18,000 pies, 23 millas, mantengo los 18,000 hasta llegar a este punto, es aquí donde empiezo el descenso para 12,000 pies y llegar a Mateo con 12,000 pies, ¿no? Para la espera en Mateo. Cada llegada pues, bueno, va destinada para cada pista, ¿no? Por si la anterior que vimos, esta es la México 5 Alfa, aquí me dice es llegada para las pistas 5 izquierda, 5 derecha, y en el caso de las 23, pues bueno, aquí tenemos la llegada de las 23, ¿no? Llegamos, checamos la estación, viramos, y aquí interceptamos la radial 061 Pastegé, nos alejamos con ese rumbo, aquí el viraje es a la derecha, 34 millas, y empezamos el descenso para llegar a Lucía, ¿no? Y de ahí continuar, salimos de la Santa Lucía, 12,000 pies mantenemos y 8 millas fuera tenemos este punto que es el punto del fijo inicial de aproximación. Básicamente esto es lo que manejaron. Estas son entonces las cartas de llegada. Tenemos algunas que son ya más particulares, también siguen siendo cartas de llegada. Pues las que vimos ahorita son casi todas las que vienen del norte. Y esta, por decir, esta ya viene del sur. Esta viene solita, que me dice México, Benito Juárez, ya sabemos el encabezado, Standard Drive. Y luego aquí me dice la frecuencia de Latis, 2765,
la elevación del aeropuerto, las indicaciones o las notas altimétricas. Nos dice que este procedimiento es únicamente para operaciones con turboprop. Eh, Nos da todas las informaciones función al control de tránsito aéreo. Me dice que la llegada es la llegada con nombre DUXOP, ajá, y se codifica como DUXOP 1, ajá, y es para las pistas 5 izquierda y derecha, ¿no? Aquí me da información más abierta, más detallada de cómo es el patrón de espera sobre Mateo, ajá, porque aquí no lo codifica, pero entonces me la pone acá, ¿no? Me dice que yo si vengo del borde Tequesquitengo, uh-huh, voy a salir por la radial 007, Julieta 21 espacio superior, Víctor 15 en el espacio inferior. Si vengo en la Víctor 15, no por debajo de 14.000 pies, esta es la MEA, altitud mínima en ruta, hasta 17 millas del borde México. Aquí, desciendo de 14.000 a 12.000, ajá, y 7 millas, 10 millas, perdón, ¿cómo se llama? Estas son a 17 millas. Este está a 10, Duxop está a 10 millas del borde México. Aquí desciendo otra vez a 12.000 pies y mantengo 12.000 pies, estamos aquí en 12.000 y entro por la radial 187 inbound. Checo la estación de México, paso sobre la estación y abandono por la radial 341. ¿Sí? Vamos a abrir un poquito más porque estamos. Aquí está la frecuencia del borde México, 15.9, el identificador de Morse. Abandono por la radial 341, mantengo 12.000 pies, 10 millas fuera. Hago una especie de viraje a la izquierda. 12 millas es un semiarco de DME con respecto a México de 12 millas, manteniendo los 12.000 pies, que es la altitud de espera en Mateo, y llego a Mateo, ¿no? Aquí este punto es al cruce de la radial 310 de México, ¿no? Y aquí es ya donde hago el patrón de espera sobre Mateo y bueno, ya espero el procedimiento de llegada, ¿no? Eh, Aquí me la describe de manera oral, ajá, la llegada para cualquier tipo de duda que yo pudiera tener sobre la carta, ¿no? Aquí tengo otra llegada, esta es la México 5 Alfa, ajá, en este caso hay que llegar al borde México y del borde México, bueno, aquí abandonamos por la radial 321, descendemos hasta 18.000 pies, 23 millas fuera de México, iniciamos una especie de arco igual, o aquí no, aquí interceptamos la radial 244, la radial 064 de Paste-G, rumbo 244, y 23 millas de Paste-G, iniciamos un viraje para regresar a Mateo, ajá. Este punto está a 12 millas de Mateo, y aquí 220 nudos, 12 millas, empezamos a rumbo 115, radial 295 inbound, y entramos a Mateo para mantenernos en la espera, aquí en acordancia con el control de tránsito aéreo y la mínima altitud de espera, minimum holding altitude, es de 12.000 pies, aquí me lo está marcando, ¿no? Aquí me dice que esto es, yo de 24.000 con 250 nudos, ajá, aquí te piden, te dan restricciones de velocidad y de altitud. Aquí tenemos la México 3 Bravo, que es similar a la anterior, pero nada más que esta es para las pistas 23. En vez de virar a la izquierda hacia Mateo, vamos a virar hacia la derecha. Y bueno, aquí tienen los puntos para poder llegar al borde de Lucía, la espera sobre Lucía, también a 12.000 pies. Y aquí el descenso hasta el fijo de aproximación inicial, que se encuentra a 8 millas fuera de Lucía, ¿no? Y acá tenemos otra que es Pachuca, esta llega directamente al punto Halcón, y desde el punto Halcón es descender para interceptar hacia la 23, o de Lucía al punto Halcón y de ahí descender para acá. Aquí nos muestra hasta las altitudes más grandes, ¿no? En este caso, bueno, estas que hemos estado viendo son las llegadas, ¿ok? Son las trayectorias ya codificadas que me enlazan de la, ¿cómo se llama? De la aerovía hacia
lo que es la parte de la aproximación, de la oficina de aproximación o llegadas, ¿no? Y en este caso, vamos a ver ahora el otro lado, las salidas, ¿no? Aquí tenemos esta carta que sigue, déjenme yo la voy a voltear aquí para que la podamos explicar un poquito. Vamos a voltearla y la vamos a abrir. Aquí me muestra, dice México, ajá, Benito Juárez Internacional, México City, la fecha de efectividad, el número de carta, y me dice SID, ajá, que es Standard Instrument Departure, o cartas de salida. Aquí me da las frecuencias, por decir, me dice en esta parte de acá, me marca las frecuencias, aquí me dice terminal, México terminal, salidas, con operación de radar, al oeste 29.1, 129.1 y al este 125. Ajá. La elevación del aeropuerto 7316, información de altitud, perdón, de alturas. Ajá. En caso de falla del BOR México o cualquier otra red de ayuda involucrada en este procedimiento, espere vectores radar. Si la salida puede ser cambiada en acordancia con el control de tránsito aéreo, espere instrucciones para vectores radares y cambios de velocidad, ¿no? Aquí nos dice es APAN 5 Bravo, las salidas que abarca esta carta, Otmos 1, Puebla 3 Delta, y son salidas para las pistas 23. Ajá. En este caso, la velocidad máxima para este tipo de salidas, 180 nudos hasta 4 millas fuera de México, ¿no? Aquí me muestra los gradientes de las velocidades que requiere y los gradientes por ascenso milla, básicamente para cada una de las salidas, ¿no? Entonces esta salida requiere un mínimo y un máximo de ascenso de los gradientes de ascenso que se presentan aquí. El mínimo gradiente de ascenso para APAN 5 Bravo, Puebla 3 Delta, 280 por milla náutica, 4.60% hasta 15.000 pies, y Otmos 1, 260 por milla náutica, es decir, 4.27% hasta 15.000. Me muestra las velocidades en función de la velocidad del avión. Es básicamente el régimen de ascenso, ¿no? 75 millas, 75 nudos, 100 nudos, 150 nudos, 200 nudos, 250, y para poder alcanzar estas 260 por milla náutica, requiere un ascenso de 325 pies por minuto, 433, 650 y así en esa orden, ¿no? También tenemos los gradientes para lo que es la Puebla 3 Delta, que es un poquito más alto aquí el gradiente. Se fijan, con 75 nudos me está aquí pidiendo 500 pies por milla náutica o 600 pies por milla náutica, y aquí me marca que con 75 nudos requiero 625 pies, que contrastan contra los 325 de acá, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues la velocidad es más alta y el régimen que me están pidiendo es más alto porque pues voy hacia un área que tiene unas elevaciones más grandes y por tanto necesito subir más rápido en un menor tiempo, ¿no? Luego viene la explicación de cada salida, pues sí, aquí me dice el APAN 5 Bravo, dice Hacienda vía radial 233 de México hasta 4 millas de México, vire por la izquierda para interceptar en la radial 239 de APAN, inbound, cruzar a 26 millas de APAN y por debajo de 23.000 pies. Y continúe para hacia el BORAPAN en acordancia o de acuerdo con las instrucciones de ATC. Y me dice mantener nivel de vuelo 270 hasta nuevo aviso, ¿no? Y así me va dando la información de cada una de las salidas, ¿no? Luego me las describe de manera gráfica, en este lado, ajá, por decir esa que acabamos de ver, de APAN, sales 4 millas, ajá, por México, viras rumbo 059 por la izquierda para interceptar la radial 239 de APAN y volar directamente hacia APAN, o sea, 239 inbound. 23 millas, 26 millas de APAN, ajá, ya vas a estar alcanzando la limitante de 230, ven aquí las elevaciones ya están pegaditas, 17 millas de APAN y aquí continuamos hasta APAN. Aquí pudiéramos hacer la variante para la Puebla, ¿no? 17 millas de APAN,
hay que virar a interceptar la radial 318 con rumbo 138 para Puebla. Esta sería la salida Puebla 3 Delta. Y antes, mucho antes, es la de Otmos, ¿no? La de Otmos que va hacia lo que es la parte de Cuautla, ¿no? Aquí, por decir, en el caso de la de Otmos, viras, hace el mismo viraje, pero aquí esperas la radial 138 de México, intercepta la 138 de México saliendo, 22 millas fuera de México, estás en el punto Otmos, y ahí tienes que virar el rumbo 183 o la radial 003 de Cuautla, para meterte por la aerovía Víctor 25 o la Upper Julieta 15, volando directamente a Cuautla y ahí salir, bueno, a la aerovía correspondiente, ¿no? Estas son las salidas para las pistas 23. Aquí tenemos las salidas de la pista 5, ¿no? Aquí como son un poquito más, ¿no? APAN 7 alfa, Cuautla 5 alfa, Muxeb 1, TUD 1, Pasteje 5 alfa, Puebla 4 Charlie, Toluca 6 alfa, ¿sí? Y son pistas 5 izquierda, 5 derecha, máximo 200 nudos indicados hasta 6 millas fuera de México, ¿no? Es decir, aquí tenemos la salida Toluca 6 alfa, en donde me marca que yo salgo de México, 6 millas fuera de México, inicio un viraje al rumbo 174, ¿sí? Espero el cruce de la radial 102 de México y de ahí ingreso, para interceptar la radial 083 de Toluca, rumbo 263 y vuelo directo a Toluca, ¿no? Si tuviera que hacer la Pasteje 5 alfa, sería exactamente lo mismo, pero 23 millas antes de Toluca, o 41 de Pasteje, siempre se toma la referencia a Toluca en esta salida, 23 de Toluca, viro rumbo 290 para interceptar la radial 110 del borde Pasteje y volar directamente a Pasteje, que me queda exactamente a 41 millas, ¿no? En el caso de la Cuautla, es exactamente lo mismo, pero en vez de ir al radial 083 inbound de Toluca, continúo con el rumbo 174, que es la radial 354 inbound de Cuautla, y vuelo directamente a Cuautla. Aquí me muestra las elevaciones, 19,400. Aquí tenemos lo que es la parte del Popo. Aquí está el aeropuerto de Puebla para la salida de Puebla, ¿sí? Tengo acá la salida a Amtud y Muxeb del otro lado. Estas van al Golfo, esta va hacia Veracruz, es parte de Villa, esta va para el sur, para lo que es todo lo que es Oaxaca, Acapulco, Sigua, y estas van hacia el norte, ¿no? La Toluca y Pasteje van hacia el norte, hacia la parte superior del Pacífico, hacia el noroeste, Guadalajara, Morelia, Colima, Puerto Vallarta, toda esa parte hacia allá. Entonces, obviamente el controlador, conforme recibe el plan de vuelo, controlador de salidas, pues él va a asignar la salida en función al rumbo o a la ruta o al destino al cual se va a dirigir la aeronave para que no haya problema. Esta es la salida que inicialmente le dan al piloto cuando recibe la autorización. Está usted autorizado al aeropuerto de Acapulco, vía Julieta tal, salida Cuautla 5 alfa, ¿no? Entonces ya el piloto ya sabe cómo va a salir, entonces ya no tiene que estar, eso disminuye mucho la carga de comunicaciones a la hora de la salida, ¿no? Ese es básicamente cómo se hace. Aquí por eso también me la describe de forma oral, para que yo pueda tener la referencia y no me voy a confundir aquí con esto. Entonces tenemos básicamente una carta de salida para cada pista, ¿sí? Tenemos algunas salidas que, bueno, se extienden por unas especiales. Vamos a ver esta. Pasamos por aquí una. Esta carta es para la pista, también es carta de salidas, aquí nos dice, ¿sí? Me da las frecuencias, la elevación, los mismos datos, y me dice qué salidas hay. Pasteje 5 Bravo, Toluca 6 Bravo, 4 Charlie, Toluca 4 Charlie, y para pistas 23.
Aquí me muestra cómo están. Me dice, bueno, esta salida son 4 millas de México, de ahí vuelo rumbo 340, radial 160 inbound de Mateo. Llego a Mateo, abandono para interceptar la radial 269 de Pasteje, pero viro rumbo 215 para interceptar la radial 035 de Toluca y volar directo a Toluca. Esta es la Toluca 6 Bravo. La Toluca 4 Charlie es sales directo, 7 millas después, o sea, checamos los 4 millas, aquí de 4 acá tenemos 7, total son 11 y 11 millas fuera de México, viro rumbo 263 y 19 millas adelante encontraré el borde Toluca por la radial 083 inbound. Y acá tenemos la otra que es para Pasteje, ¿no? Son salidas anexas que se meten aquí. Igual me explica cuál es el régimen de ascenso requerido mínimo para cada salida en función a la velocidad y me da la explicación de cómo se hace, ¿no? Cómo tengo que aplicarla de manera oral, ¿no? Luego tenemos esta carta que, bueno, esta carta es la carta descriptiva, digamos yo, que nos describe, no me lo dice, el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto en cuestión que tenemos. A esta carta es importante, bueno, porque de alguna otra manera me da una referencia de lo que voy a encontrar en el aeropuerto. Eh, Me dice aquí aeropuerto, relevación del aeropuerto, 7316, las coordenadas del aeropuerto, el código OASI, el código IATA. Me dice el nombre del aeropuerto y me da la tabla de frecuencias, aquí por decir. Y esta es la secuencia en la que el piloto tiene que irlas conectando. O sea, primero 2765 con ATIS para recibir toda la información, luego de ahí 22.1, autorizaciones, luego 3465, control de rampa en la terminal 1, o 3462, control de rampa en la terminal 2. Luego de ahí pasa terrestre, terrestre norte 2185, terrestre sur 210, plataforma 228. De ahí pasa torre, 1855 en la primaria, 187 en la secundaria y 1815 para los helicópteros. Y de ahí la siguiente es 29.1 para terminal. Aquí me dice, tiene radar, salidas oeste 29.1, salidas este 25. ¿No? Y me da es literalmente un mapa del aeropuerto, ¿no? O sea, esta especie de mapa me da toda la referencia física que tengo en el aeropuerto, ¿no? Vamos a meternos más para abajo, acá está. Aquí me dice, me da las precauciones, pájaros en la vecindad del aeropuerto, el aeropuerto está cerrado para aeronaves de pistón y aeronaves turboprop que tengan velocidades menores a 250 nudos. Me dice las restricciones, por decir, aquí tengo una restricción de largo de envergadura de las alas, que no puedo utilizar los rodajes Bravo 4 entre las pistas 5 derecha y rodaje Alfa 5 y entre Eco y los rodajes Papa Hotel y Alfa 4, ¿no? Aquí me muestra todas las características del aeropuerto, es decir, el tamaño que tiene la pista, que son 12.979 pies o 3.956 metros en el caso de la 5 izquierda, y 3.985 metros en el caso de la derecha, ¿no? Está en metros o en pies. Me da los rodajes, todos los rodajes que hay. Me da cómo se recorrió el umbral, por decir cuánto está recorrido el umbral aquí. La elevación de la cabecera, del umbral. El punto de referencia del aeródromo, dónde están los conos de viento, los tipos de luces que hay. ¿Qué más? Aquí las plataformas, las áreas donde no se distingue desde la torre, por si estas que están punteadas no se ven desde la torre de control. Aquí está la torre de control, las distintas plataformas que hay, los umbrales, las cabeceras. En general es eso, ¿no? O sea, básicamente. Aquí te dice, en las notas te dice las condiciones de cada área, ¿no? Que te dice Spot Hot, ajá, estos hotspots
se muestran así con este título, y cuando se aplica es aquellos puntos que va a incluirse en la carta para determinar dónde pudiera haber áreas de alta posibilidad de conflicto en tierra. ¿Sí? Aquí tenemos esta parte de aquí, esta parte de acá, tenemos aquí hay varios, ¿no? O sea, entonces, básicamente se van a incluir aquí, son estos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí me marca 6, no sé por acá debe estar por ahí el 5. Son áreas donde se prevé que pudiera haber alto conflicto de tráfico o en su momento pudiera tener altas posibilidades de conflicto en tierra entre aeronaves, ¿no? En este caso, y en algunas cartas incluso se incluye la información de esto, ¿no? Nos muestra la variación magnética también en este punto. Ajá. Eh, las configuraciones les digo, y longitud de todos los sistemas de las luces, que son estas que están acá, estas que están acá. Y en este caso, la localización geográfica del ARP. ARP significa punto de referencia de aeródromo. Ajá. Los edificios cercanos, los caminos, las carreteras, o sea, en algunos casos también nos los llegan a mostrar. En el caso de México, como es un aeropuerto muy conflictivo, que tiene mucho tráfico y que tiene muchas áreas, tenemos un anexo de esta carta que es, ahorita la vamos a ver, esta es la parte de atrás de la carta, de la anterior que acabamos de ver, en donde me van a poner algunos datos generales, ¿no? Del aeropuerto, como son la iluminación, o sea, que tiene cada pista. O sea, pues aquí la 5 derecha tiene High Intensity Runway Lights, ajá, tiene Hills, tiene PAPI tipo L con ángulo de 3 grados. Este es el umbral de pista, el glide slope, donde te deja, qué distancia te queda. Aquí también te muestra la explicación de dónde están las áreas de conflicto, tierra, los hotspots, y acá abajo te muestra los mínimos visuales para despegar. Ajá. Pues aquí en este caso te pide un cuarto de milla, ajá, 500 pies de techo y una milla de visibilidad en el caso de motores de aeronaves con 1 o 2 motores. Esto para la 5 izquierda, para la 23 izquierda y derecha, te piden 700 pies y una milla de visibilidad. Ajá, en aeropuertos que cuando se considera como alterno, bueno, te van a poner estos mínimos, pero estos son mínimos BFR para despegue, ¿ok? No para aterrizaje. Ahora, aquí tenemos la extensión que les comentaba, esta extensión por el tipo de aeropuerto que tenemos, me da las posiciones de estacionamiento de todos los aviones. Ajá. Tanto para la terminal 1 como para la terminal 2, como para la plataforma Tango y en este caso la plataforma remota este, ajá, que es donde están acá el área de los helicópteros también. Y si se fijan, pues bueno, ya tengo aquí todas las posiciones, ¿no? Aquí está la posición, la plataforma Tango 2 Sur, ajá, y bueno, acá está la plataforma remota Sur, la plataforma remota Norte. Entonces, pues aquí nos va mostrando todas las posiciones de estacionamiento de las aeronaves, ¿no? Por el tipo de aeropuerto, ¿no? Hay aeropuertos que no traen, por supuesto, no traen esta carta, pero en México, bueno, pues México es un aeropuerto conflictivo y muy grande, entonces por eso también tiene esto. Y en la parte de atrás de esa carta aparece esto, que son las coordenadas de las posiciones de estacionamiento de cada una de las anteriores, ¿no? Cada una de estas, sus coordenadas geográficas están aquí. O sea, aquí me dice, por decir, en el caso de la terminal 1, la posición 1, 2 y 3, la coordenada es norte 19 grados, latitud norte 19 grados, 26 minutos, 0 segundos, y la longitud 99 grados, 0,5 minutos, 2 segundos, ¿no?
Estas coordenadas son para efectos de poder ingresarlos en los navegadores de los aviones y de alguna otra manera que se puedan planificar las rutas si es que no las tienen ya preprogramadas, ¿no? Por parte de ingeniería de la empresa en cuestión. Pero vienen aquí todas las coordenadas geográficas de esas plataformas. Y luego, bueno, vienen ya las cartas de procedimiento para ya lo que es la parte de la aproximación intermedia y la aproximación final, que era lo que habíamos visto en el video anterior. En este caso, ya aquí sí vemos lo que es cómo se divide. O sea, en este caso, la distribución de la carta ajá, tiene una forma muy particular eh, que me va a dar una secuencia para que el piloto de alguna otra manera no pierda el tiempo en estar observando qué es esto, qué es aquello, ¿no? Aquí tenemos lo que pertenece a la parte del encabezado, que es esto, ajá, la parte de la tabla de comunicaciones, que es todo esto, ajá, la vista en planta, que es esta que tenemos aquí, la información adicional, ajá, y los mínimos de despegue, ajá, estos son los mínimos de despegue, los que tenemos acá, y la visión de la planta lateral, de la aproximación, para que el piloto bueno, pues tenga toda la referencia, ¿no? Qué está haciendo, qué puede hacer o en qué parte de la carta se encuentra, ¿no? En este punto, nosotros tenemos pues, aquí este procedimiento, ajá, son 11, son ILS. Este es el ILS, el procedimiento 1, ajá, para el aeropuerto Benito Juárez Internacional. Dice México City, México, ILS DME 1 o localizador para la pista 5 derecha, ¿no? En este caso, el procedimiento es por instrumentos, sistema de aterrizaje por instrumentos, equipo medidor de distancia 1 o simplemente localizador para la pista 5 derecha. Viene la tabla de comunicaciones, como les comentaba, va en función a la secuencia que se va a usar. Primero el látiz, luego terminal, vamos a acercarnos un poquito, terminal, ajá, aquí tenemos 29.6, luego aproximación 21.2, luego torre 18.55, luego terrestre, ya sea norte o sur, 21.8 y 21.0. Esta es la tabla y así en esa secuencia se van a usar las comunicaciones, ya sean las primarias o las secundarias, ¿no? O el final, ¿no? Luego viene la frecuencia de la radioayuda. El localizador tiene este identificador y la frecuencia 109.1, el curso de aproximación final 0.53. El Glide Slope se intercepta en plaza a 8.825 pies, ajá, o 1.509. Esta es de altitud, esta es la altura. Y el ILS tiene una DA, una Decision Altitude de 7.600 pies, o una Decision High de 284 pies. La elevación del aeropuerto es de 7.316, en este caso la Touchdown Zone Elevation, o elevación de la zona de contacto, será de 7.316. Aquí tengo el MSA, Minimum Safe Altitude, ya lo habíamos por ahí platicado, del BORD México. Dice que entre el rumbo 220 y 0.40 no por debajo de 19.400, entre 0.40 y 130 no por debajo de 14.800 y entre 130 y 220 no por debajo de 12.100. Viene la descripción de la aproximación fallida, me dice Missed Approach, ajá, me dice ascender hacia el radial 053 del BORD México hasta 9 millas, virar por la izquierda para interceptar el inbound, el radial 140 inbound de Lucía, y mantener la espera en 12.000 pies, de acuerdo, esperando instrucciones del CTA, ¿no? Aquí nos muestran básicamente las notas de la aproximación frustrada, ¿sí? En este caso es una descripción textual del procedimiento, ¿no? Ascender al radial 53, sobre la radial 53 del BORD México hasta 9 millas, virar por la izquierda hasta interceptar la radial 140 del BORD de Lucía y mantener en la espera 12.000 pies de acuerdo con las instrucciones del tránsito aéreo, del control de tránsito aéreo. Aquí vienen algunas notillas para información adicional o notas aplicables para el procedimiento de aproximación fallida. En el aspecto del
tiempo, ¿no? Para virar esas 9 millas, ¿no? O sea, con una velocidad de 80 nudos, 7.57, con 100 nudos, 6.23 minutos. Esto es lo que me va a marcar, ¿no? El tiempo al viraje, ¿no? Luego viene la información altimétrica, ajá, y las restricciones que hay respecto a velocidad. Ya lo explicamos. Bueno, luego viene ya lo que es la parte de la descripción de vista en planta, de la aproximación. En este caso, nos la va a mostrar así, ¿no? O sea, esta es la vista en planta. Cuando hay alguna, como en este caso, en el caso de la fallida, que no es correlativo la escala, bueno, pues me va a hacer la anotación, la acotación, ¿no? Que en este caso procede por la distancia que hay para la aproximación fallida. Esto quedaría más o menos por acá, pero como por espacio de carta pues no me alcanza, pues lo hacen de esta forma. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes recuerdan, en el caso de las cartas de llegada, pues las cartas llegadas, una de dos, o me dejan en esta radioayuda que es Mateo, o me dejan en esta radioayuda que es Lucía, que para mí yo les llamo como distribuidores para la aproximación final ya dependiendo de la pista, ¿no? En este caso, la vista en planta es una gráfica a escala del procedimiento de aproximación. Las marcas que tiene de escala de latitud y longitud se muestran en incrementos de 10 minutos, estas que tenemos aquí, ajá, estas que tenemos aquí abajo. En este caso, en los bordes, ¿no? En este caso, la disposición del aeropuerto se muestra para el aeropuerto primario y las transiciones hacia las aproximaciones se muestran con una línea de mediano grosor. Eh, la marcación del rumbo se muestra sobre la línea con las millas y la altitud, ajá, la altitud mínima para ese tramo, ¿sí? Básicamente a lo largo de la misma. Si ustedes observan aquí, la línea es constante, pero aquí ya como que se ve más ancha ya en la parte de la aproximación final. En este caso, los puntos de origen de rutas de aproximación fuera de la carta se describen con su nombre y cuando se requiera se va a adicionar la frecuencia de la ayuda de identificación, el código Morse, se muestra cuando es aplicable, como las cajas normales, ¿no? En este caso. En este caso, cuando se muestran los fijos basados en radiales, ajá, como sería el caso de este fijo, que está basado en un radial, que es la radial 248 del BOR México, ajá, ya sea un BOR o un NB, se muestran sus rumbos y distancias según aplica, y cuando se requiera la frecuencia de la ayuda, su identificación y el código Morse. Esto cuando es aplicable. Aquí, pues, como en México ya lo tengo conectado previo, pues nada más me pone la frecuencia de México y me pone el radial 248, ¿no? O sea, el cruce de la 248 es donde tengo este fijo que es donde voy a empezar a virar y donde voy a empezar a descender, en este caso 8800, ¿no? Hay que recordar que las letras D que tienen estas cajas, ajá, estas letras D que tenemos aquí, me dicen que esa radioayuda tiene una capacidad de ME y si esta va acompañada a veces con un asterisco, que no es el caso en estas dos que tenemos aquí, indica que funcionan a cierto tiempo y a cierto tiempo ya no, medio tiempo, digamos así. Eh, si hubiera esta condición, bueno, te van a poner una identificación sustituta que quedará abajo de la caja del fijo, ¿no? Quedará más o menos aquí especificada. Hay veces que vienen dos o tres incluso. Los fijos iniciales de aproximación e intermedios se van a demarcar siempre con la identificación. Este es el fijo de aproximación inicial, ¿sí? Y en este punto, si hubiera un fijo de aproximación media, pues se marcaría, o el fijo de aproximación final, ¿no? Ahorita lo vamos a visualizar todo. Y en este caso, el curso final o intermedio de aproximación se van a indicar con una línea gruesa, que es la que estamos viendo aquí. Los nombres de los fijos de los espacios aéreos se muestran cerca o en conjunto al fijo, ¿no? Por eso aquí tengo este fijo, este se llama plaza, este no tiene nombre, pero bueno, si hubiera más fijos, se pondría cerca el nombre, ¿no?
Los nombres derivados de la base de datos de Jepsen, que en el caso de esta carta, se muestran cuando son diferentes a los previstos por el estado de origen, ¿no? En el caso de los patrones de espera, se muestran con los rumbos de entrada y salida, y las restricciones se muestran cuando es requerido. En este caso, los patrones con líneas gruesas indican que estos patrones de espera son obligatorios. Aquí tengo un patrón de espera, el rumbo de entrada, el rumbo de salida y la altitud mínima del patrón, ¿no? Igual en este caso, igual en este caso, ¿no? En este caso, la flecha muestra, esta flecha que tenemos aquí, esta que está aquí, nos muestra la elevación más alta dentro de la vista de planta de la aproximación. Los contornos geográficos, bueno, pues van a quedar aquí marcados, ajá, con la elevación que tiene cada contorno, y algunos espacios especiales se pueden mostrar, como son las áreas prohibidas, como son las áreas restringidas. Aquí todas están prohibidas, tenemos por ahí había una restringida, pero no, aquí todas están prohibidas, ¿no? El Zócalo, los Pinos, la Marina, o sea, la escala del mapa, bueno, se va a ubicar generalmente a un costado, ¿no? Pero pues básicamente es lo que me va a marcar, ¿no? Acá está la restringida que comentamos, ¿no? Aquí la elevación más grande, pues es el cerro aquí de las tres antenas, que me da 1860 pies en este punto, ¿no? Eh, Luego me dice aquí, México el DME 5.5, 5.0, 4.0 y 3.0, la distancia y la altitud en esas distancias. 8.825, 5.5 millas, 8.866, 5 millas, 8.347, 4 millas, 8.029, 3 millas. Aquí por decir, cuando llegamos utilizando este procedimiento, que es el procedimiento ILS, DME 1 para la pista 5 derecha, ¿sí? Me dice que llego a Mateo. Mateo, ya sea que si hay tráfico, me van a poner aquí a hacer la espera, la espera, no por debajo de 12.000. Cuando me autorizan ya a abandonar Mateo, pues abandono por la radial 164, 9700 la altitud mínima, ajá, en el tramo que va de hasta acá, al cruce de la radial 248 del borde México, ajá, voy a, que es una distancia de 7.7 millas o 9.3 con respecto a Mateo, empiezo a virar descendiendo 800 hasta interceptar el fijo Plaza, ajá, que está ubicado a 4.7 de ILS, del marcador del ILS, o 5.5 del borde México, y intercepta el ILS, símbolo del sistema de aterrizaje por instrumentos, y aquí empiezo ya el descenso para llegar a este punto, que es donde voy a decidir si continúo el aterrizaje o inicio la aproximación fallida. Si este fuera el caso, tengo que mandar por la radial 053 hasta 9 millas del BOR México, y aquí voy a virar al radial 140 inbound con rumbo 320 para establecerme en la espera publicada a 12.000 pies, ¿no? Esta es básicamente la descripción. Aquí tenemos los símbolos de BOR, que es este es BOR DME, con el de adentro es el DME, BOR DME, ajá, aquí tengo el DME, y aquí igual, en el mismo caso. Noten ustedes que, por decir, en estas características de aproximación por ILS, si se fijan ustedes, el BOR tiene esta cajita cuadrada totalmente, y en el caso del ILS tiene una cajita con los bordes redondeados. Me da el rumbo, el curso de aproximación final, 0.53, la frecuencia del ILS y el identificador. Ajá. Esta es la vista que se conoce como vista de planta, ¿ok? Y me describe la aproximación en esta forma, ¿no? Ahora, tenemos también lo que vendría siendo esta tabla, que es la tabla de altitudes mínimas recomendadas durante el descenso, y se muestra para facilitar de alguna manera el empleo de la técnica de descenso con un ángulo constante. Nos da estas altitudes que ya leímos, ajá,
que están relacionadas o correlacionadas directamente con el ángulo de descenso que se usa para la aproximación graficada, que en este caso es de 3 grados. Si no lo proporciona el del Estado, que publica la carta Jepsen, lo calcula usando el ángulo de BDA, que es Vertical Descent Angle. Ajá. La dirección de la tabla va de la misma manera que la dirección del vuelo en el procedimiento desde la altitud más alta de descenso, en este caso desciende al bord hasta la pista derecha, ¿no? En este caso la fuente para los puntos de chequeo se describe en función al DM de la radioayuda, ¿no? O el DM del bord. Se incluye la altitud recomendada para cumplir con el perfil de BDA de cada punto de chequeo y cuando no hay DME, se utiliza un fijo como fuente para las distancias que se muestran y se emplea en este caso el prefijo TU cuando se hace referencia a un fijo. Cuando se usa tabla de altitudes en conjunto con una aproximación de precisión, se va a especificar la condición requerida para su empleo. Por ejemplo, un localizador de Bohr, un NDB, etc., ¿no? Si se emplea, perdón, en este caso, letras en negrilla, es porque la altitud está incluida en el área de briefing de la aproximación con la altitud del FAF. Ajá. Luego tenemos esta parte que es la vista de perfil. Ajá, esta es la vista de perfil, esta que tenemos aquí. Ajá. Y la vista de perfil, bueno, pues nos marca directamente la aproximación con los rumbos del procedimiento, los cuales se van a poner en negrito, como en este caso, ¿sí? Y los rumbos tienen que coincidir obviamente con los rumbos descritos arriba. Cabe mencionar que bueno, pues me da la descripción desde el punto donde intercepta el ILS, en este caso, que es el procedimiento del ILS, dice plaza 4.5 del ILS, 5.5 del BOR México, glide slope, se intercepta a 8.825 pies, ¿sí? Y me muestra el rumbo, ¿sí? Me dice que a 1.7 del BOR México o del punto 9 del localizador, debo de tener en el glide slope 7.600 pies, que es la mínima, ajá, para decidir si me voy al aire o continúo la aproximación, ¿no? En este punto, si me voy al aire, bueno, aquí tengo la marcación del MISET Approach para continuar con la aproximación salir fallida, ¿no? En este caso. Aquí la cuestión es que cuando, dependiendo del tipo de ayuda, se muestra el tipo de aproximación con el mínimo correspondiente y para evitar confusiones se incluye el nombre y el tipo del fijo que se cruza. Cuando es posible, se incluye incluso la altura de cruce del BDA, que en este caso pues sería esta de 8.800, que es esta la que tenemos, ¿no? También por ahí vamos a ver el inicio del FAF, ajá, está marcada ahí con esa crucecita, ajá, y que de alguna otra manera, pues bueno, me va a marcar la técnica apropiada para poder llegar a la pista de forma correcta, ¿no? Tengo la información del régimen de descenso aquí, para obtener un glide slope de 3 grados, ¿sí? Que es en este caso en función de la velocidad. En esta vista también nos señala el punto de intercepción de la trayectoria de planeo. Cuando estamos, de hecho, en la altitud mínima para interceptarla, en una aproximación de precisión, como es el caso del ILS, este punto se representa o queda marcado como el fijo final de aproximación, el FAF, y es señalado con esta cruz de Malta que tenemos aquí. En este caso, la trayectoria de planeo se muestra generalmente junto con el rumbo magnético a mantener respecto a la posición del localizador. En la vista de perfil
de las cartas Jepsen nos muestra los puntos donde se inician los procedimientos de la aproximación fallida, tanto en la aproximación de precisión como en una de no precisión. Y en el caso de una aproximación de no precisión, el punto aproximado de la fallida es identificado con esta letra, con la letra M, que en este caso, como no, es la de no precisión, pues es sobre exactamente sobre el borde, ¿no? En el caso de acá, pues no te la pone, te pone el punto, que es 0.7 millas antes del localizador, pero no te pone otra marca más que esta, ¿no? O sea, de alguna otra manera, les digo, estas cartas están con toda la información apropiada para que el piloto pueda obtener, ¿no? En las aproximaciones directas, las cartas siempre mostrarán la elevación de la zona de toque, ajá, que es esta que tenemos aquí, y en las aproximaciones circulando, ajá, circle to land, solamente mostrará la elevación del aeropuerto. Eh, Aquí tenemos, de hecho, los mínimos del circle to land, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué otra cosa podemos sacar de aquí? Bueno, en el caso de las aproximaciones visuales, bueno, pues está el BDP, Visual Descent Point, pero bueno, ese no aparece en esta carta porque pues, sabemos que es un aeropuerto de instrumentos, ¿no? Luego en esta parte de aquí ya tenemos los iconos de la aproximación fallida, eh, que son los que tenemos en este punto de acá, ¿sí? Estos iconos representan la acción inicial que debe efectuar el piloto en caso de que tengamos una aproximación fallida. Únicamente proveen información simbólica con respecto al ascenso inicial y maniobras, ayudando a mejorar de alguna otra manera la conexión entre la vista gráfica del perfil y la iniciación del procedimiento. Siempre hay que revisar cuidadosamente la información sobre el procedimiento de fallida, localizado tanto en la parte superior, que es esta que tenemos acá, que es la que nos describe el procedimiento, que es esta que dice aquí Initiate Approach, ajá, como la vista de perfil, en este caso, pues los iconos estos que me marcan, ¿no? Aquí me dice que por decir, voy a encontrar estas luces, ajá, más las PAPI, ¿no? Estas son las High Intensity Approach Landing System, ajá. En caso de fallida, mi trayectoria es recta, 115.9 la frecuencia del BOR, ajá, y el radial abandono por la radial 0.53 hasta una distancia de 9 millas, ¿no? Este ya lo habíamos platicado, bueno, pues en función de la velocidad para mantener el ángulo de 3 grados, pues este es el régimen aproximado de descenso, ¿sí? Hasta el punto de aproximación fallida, de Missed Approach Point, ajá, de plaza al map. En algunos pilotos toman los tiempos. Ya con la automatización que hay ahorita, no, pero bueno, algunos pilotos tienen la costumbre de tomar los tiempos y estos son los tiempos de plaza hasta el map, ¿no? En función, obviamente, de la velocidad que tengamos. Aquí, pues, por decir estas velocidades, pues ya no aplican mucho. Ya los aviones se busca que sean mucho más rápidos en este tipo de aeropuerto. Luego tenemos lo que son lo que conocemos nosotros como mínimos, ¿no? O sea, los mínimos de aproximación, que son los que se determinan pues en función ¿cómo se llama? A si la pista está operativa, no está operativa, si hay las condiciones apropiadas para tener un aterrizaje seguro. Nos indica los mínimos de visibilidad y la altitud requerida para los procedimientos tomando en cuenta y todos los factores que afectan, tales como tipo de equipo instalado en la aeronave, tipos de luces de aproximación instaladas en el aeropuerto, obstáculos, cualquier obstáculo que pudiera existir a lo largo de la trayectoria de vuelo o en la aproximación fallida. De alguna otra manera, estas indicadores, ajá, pues van a darme, en función incluso a la velocidad de la aeronave, ¿no? Aquí me dice, por decir, con el ILS totalmente operativo, tengo una DA de 7.600 pies, una DH de 284 pies, pues una es altitud y otra es altura, una altitud de decisión o una altura de decisión. Esto es con todo completo, son 7.600 y media millas, lo que requiero para aeronaves de la A a la D. Ajá.
¿Cuáles son las A de la D? Bueno, van en función de la velocidad, las A 90 nudos, las B 120 nudos, las C 140 nudos, las D 165 nudos. En caso de que el sistema de luces de aproximación esté fuera, requerimos igual los mismos 7600 más, en este caso, 3/4 de milla, ¿no? O sea, un poquito más de visibilidad. Esto es cuando la aproximación se considera de precisión. Cuando no es de precisión es porque el localizador del ILS o el glide slope tiene alguna falla. En este caso ya no hablamos de una decision altitude, sino ya hablamos de una MDA. En este caso, la MDA, en caso de falla de localizador o, o glide slope fuera, me va a marcar 7900, es decir, 300 pies más arriba. Y la MDH, 584 pies. Pero aquí sí las visibilidades van a variar dependiendo la velocidad que tenga la aeronave. Y suena muy lógico, porque entre más rápido vuele el avión, pues más precaución debo tener a la hora de aproximarse, porque ya no voy a tener el mismo tiempo para decidir si me quedo o me voy, ¿no? En este caso, los requerimientos de visibilidad eh, son muy estrictos. En ocasiones, a lo mejor, quizás es posible descender por debajo de los mínimos de aproximación, siempre y cuando la visibilidad en vuelo no sea menor a la visibilidad que está prescrita aquí en el procedimiento. Básicamente, o sea, si está por encima de estas visibilidades, pues igual y podemos tantito, ¿no? Pero la visibilidad en las cartas se puede leer en octavos de millas estatutas o en cientos de pies, y cuando es expresada en millas o en fracciones de milla, usualmente se refiere a la visibilidad predominante reportada por un observador acreditado, como es la torre o el personal del área de meteorología. Cuando la visibilidad se expresa en cientos de pies, la misma es determinada por el equipo medidor de RBR. Si tenemos los mismos RBR de la aproximación instrumental en una pista, pero el sistema RBR está inoperativo y no puede ser reportado, en ese instante los mínimos RBR deben ser convertidos y aplicados como visibilidad terrestre. Por ejemplo, si tenemos un RBR de 2,4, que serían 2.400 pies, esto se traduciría como media milla estatuta de visibilidad. Si, les digo, los componentes llegan a fallar, entonces, bueno, pues habrá que utilizar el apartado específico cuando tiene falla, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, los mínimos de aterrizaje normalmente se van a incrementar cuando el componente o ayuda visual se encuentra inoperativo. Si más de un componente de ayuda está inoperativo, los mínimos se incrementan al rango más alto requerido para cada uno de los componentes que están fuera de servicio. En el caso de los mínimos para una aproximación ILC con la trayectoria de planeo inoperativo, son publicados aquí en la carta, básicamente, con la trayectoria de planeo en sus cartas con los mínimos normales junto a los mínimos de componentes inoperativos. Bajo algunas condiciones especificadas en los manuales, tanto los de Jepsen como los de AIP, las GPS aprobadas para la navegación en áreas terminales pueden ser sustituidos por ADF y equipos DME en ciertas maniobras, o como arcos DME o en navegación cuando se vuela hacia un NDB. En una aproximación NDB siempre se requerirá el equipo ADF. En algunos casos la reglamentación no puede permitir efectuar sustituciones de ciertos componentes operativos por otros durante un procedimiento de aproximación. Esto nos permite volar la aproximación sin incrementar los mínimos de aterrizaje, ¿no? O sea, básicamente sí estamos limitados en esa condicionante. Cabe mencionar aquí que, bueno, también tenemos lo que son los mínimos circulando el campo, que básicamente son los que tenemos aquí a este lado, ¿sí? Y pues, si se fijan ustedes, pues me dan los mismos, ¿no? Son MDA, o sea, son 7.960 pies, una milla mínimo para aeronaves tipo Alfa y Bravo, milla 3/4 para aeronaves tipo Charlie. Si se fijan ustedes, el MDA no cambia, ¿no? Lo que cambia es la visibilidad. Y para aeronaves Delta, que obviamente son más rápidas, pues requerimos cuando menos una
visibilidad de 2 millas, ¿no? Aquí sí es importante recordar que, bueno, los mínimos están ahí establecidos por algo, ¿no? Entonces hay que mantener siempre mucho cuidado con esto de los mínimos, no volar por debajo de ellos es lo más indicado y lo más conveniente. Hay que recordar que estas cartas siempre han existido, ¿no? Siempre han estado ahí, pero luego a veces se les olvidan los pilotos. Un poquito más abajo, pues yo conozco el aeropuerto, no pasa nada, no hay nada. Y resulta que pusieron una grúa, un edificio nuevo ahí y ¡zas!, ¿no? Entonces sí, siempre ser cuidadosos con esto de los mínimos. Y así describimos, bueno, la carta ILS para la Ciudad de México, pero bueno, tenemos también otras cartas, ILS DM2 para el localizador, en este caso, o localizador para la pista 5 derecha, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, aquí ya está manejando puntos de RNAV, o sea, de navegación de área. Ya el punto que habíamos dicho que era Mateo, pues ya no es Mateo, es Mabec. Ajá. Y estas estrellitas que vemos aquí vienen a sustituir a lo que vendrían siendo los puntos de reporte considerados como obligatorios, o sea, como normales, en una aproximación. Este tipo de aproximación ya cambia, ¿no? Ya es de punto a punto, la aproximación de tipo RNAV o RNAV, ajá, y se llaman RNAV Approach, y en este caso, estas aproximaciones por instrumentos básicamente son basadas en sistemas de navegación por área. Se están incrementando debido a que, entre otras razones, la habilidad de mejorar los accesos a los aeropuertos en condiciones IFR permiten también ofrecer mejores referencias de ubicación al piloto. Y pues bueno, al final del día el sistema de posicionamiento global en el espacio exterior, el famoso GPS, utilizado para este tipo de procedimientos, nos da mayor flexibilidad que las aproximaciones que no son RNAV, debido a que pues de alguna otra manera no es necesario buscar de alguna otra manera eh, pasar directamente sobre estaciones o radioayudas ubicadas en tierra. La el aumento de la navegación por área ha encaminado el desarrollo de segmentos de aproximación autorizados o estandarizados, mejor conocidos como procedimientos área de llegada terminal o Terminal Arrives Area, se conocen con TAA. Estos procedimientos pues, ya van a aparecer, ajá, y de hecho aquí en esta parte de acá les va a poner RNAV, ¿no? O sea, las áreas de llegada terminal proveen la transición, la estructura de la ruta, el entorno en el área terminal, y cualquier aeronave aproximándose que cuente con un equipo de navegación FMS o GPS, las TA, las TAA, eh, comúnmente se apoyan en dichas transiciones mediante un esquema básico. El diseño de las TS permite alinear el procedimiento con el centro de la pista, con el map ubicado en el umbral, incorporando el FAF a 5 millas náuticas del umbral y el fijo intermedio o India Fox a 5 millas fuera del FAB. La T básica normalmente incorpora las aproximaciones iniciales ubicadas de 4 a 5 millas náuticas a cada lado de ellos, ¿no? Aproximadamente a 90 grados del rumbo final de la aproximación, y esto nos da una precisión mucho más eficiente para llegar a la pista, ¿no? Este tipo de navegación pues tiene un perfil de descenso más sencillo, ajá, sin tanta complicación, y pues de alguna otra manera es lo que ya viene para con nosotros, ¿no? Aquí tenemos el ILS-DM1 para la pista, y bueno, así tenemos una serie de procedimientos. En cada una de estas cartas, les digo, viene básicamente el procedimiento para cada pista, ¿sí? En cada sentido, ¿no? Y dependiendo, bueno, el tipo de radio ayuda, determinamos pues, si es de precisión o no precisión. En el caso de las ILS, ya saben que se consideran de precisión, ¿no? O sea, aquí tengo el ILS-DM1 para la pista 05, aquí tengo el ILS-DM2 para la pista 5,
Aquí tenemos el ILSDME 1, pero este es para la pista 23. Ajá. Tiene básicamente los mismos datos, o sea, la misma distribución. Luego tengo el ILSDM 2 para la pista 23, igual. Y luego ya tenemos los de no precisión, que son los de los bores, ajá, utilizando las radiologías de Bohr. Aquí 8800, el mínimo sobre plaza, etc, etc. Y básicamente el contenido es básicamente el mismo, ¿no? Este es el Bohr para la pista 05, izquierda-derecha. Aquí tenemos el Bohr DME para la pista 23. Aquí tenemos el radar. Aquí, como notarán, pues no hay trayectorias porque, bueno, básicamente se supone recibes vectores radar. Ajá. Por eso aquí les ponen eh, curso de aproximación final por el ATC, mínimo de altitud, no hay FAB, MDA, referirse a los mínimos, Missed Approach, observar abajo, vamos a ver más abajo. Aquí nos da todos lo que es el briefing de las aproximaciones fallidas, tanto para las pistas 5 izquierda-derecha como 23 izquierda-derecha, ¿no? En caso de pérdida de comunicación, el procedimiento a seguir, los mínimos, ajá, y pues de alguna otra manera, pues dependemos del controlador, ¿no? Y básicamente son todas las cartas, ¿no? O sea, que van en función, bueno, pues a ese famoso este, pastel, ¿no? Que tenemos de invertido, donde están las áreas, estoy tratando de abrir el pizarrón, en donde cada carta corresponde, pues de alguna otra manera, alguna área en específico, nos van dando las frecuencias como referencia para que yo pueda ubicar cuál es cada uno de las dependencias de control con las cuales me tengo que comunicar o con los servicios de control que me tengo que comunicar para de alguna otra manera yo tener la información apropiada, ¿no? Para poder operar. Nosotros tenemos que ese famoso pastel invertido que creo que no recuerdo si les quedó muy claro, ¿no? Lo tengo distribuido por áreas, ajá, y recuerden ustedes, también es importante diferenciar lo que es dependencia y lo que es servicio, ¿no? En este caso, los servicios, recuerden ustedes, son básicos, son el servicio de control de tránsito aéreo, el servicio de información de vuelo, el servicio de asesoramiento en ciertos casos y el servicio de alerta. Y las dependencias, bueno, pues son quienes se encargan de proporcionar estos tipos de servicios, ¿no? Y aquí ya hablamos de las dependencias físicas como tal, que también hay que recordar que a veces en un solo lugar vamos a encontrar dos o tres dependencias, ¿no? ¿Sí? O sea, pudiera ser en el caso de la torre, pues ya saben ustedes que tenemos terrestre, tenemos autorizaciones, este, tenemos torre, ¿sí? En algunos lugares nada más pues, es torre y terrestre, ¿no? Vamos a esperar a que abra esta cosa para más o menos tener una referencia, ¿no? Este, cabe mencionar aquí que sí necesito que empiecen a estudiar de forma más concisa para no ir perdiendo tiempo con los con estas condiciones. Ok, bueno, aquí yo tengo la pizarra. Eh, Básicamente nosotros decimos que tenemos, es decir, el terreno y bueno, tenemos primeramente, con el mouse es un poquito complicado dibujar, tenemos primero esta parte de aquí, luego tenemos otra parte encima y luego otra parte más encima. Básicamente la distribución de los espacios aéreos, ¿no? Entonces,
Sí, ya se dio terminada la aproximación. Aquí incluso aparece otra chiquita, ¿no? Que viene siendo el ATZ, ¿no? Es el ATZ. ¿No? Este es la zona de control. Este puede ser aproximaciones o salidas. Y luego tenemos, bueno, pues ya el área terminal. Y bueno, acá arriba ya tenemos lo que son la región de información de vuelo, ¿no? O los centros de control, o las zonas, perdón, los centros de control, el centro de control de área, o tenemos los FIR, ¿no? Que son en algunos casos, bueno, vienen desde acá, ¿no? O sea, desde aquí se puede sacar, porque por aquí, bueno, pues salen las aerovías, ajá. En este caso, este es básicamente una distribución sencilla. Hay distribuciones más complicadas, más complejas, pero bueno, de alguna otra manera, es como la manera básica de la distribución, ¿no? Entonces, pues ya sé que, por decir, en la mínima de vectoreo, pues tengo la frecuencia de este lugar, luego en las de llegadas, salidas, tengo las frecuencias de este lugar, y uso las cartas de salidas y llegadas, y luego tengo aquí en la zona de control, pues bueno, ya usaré las de procedimiento, ya sea de BOR y LS, todo. Entonces, básicamente es como se va a distribuir, ¿no? Y aquí, por decir, yo tengo un área, luego tengo una aerovía, esta aerovía conecta con otra área, y así van conectándose, ¿no? O sea, entre zonas, ¿no? Y todo esto está envuelto en un centro de control de área. Entonces cada uno tiene una parte, una restricción, ¿no? Que de manera muy sencilla vamos a explicar para que no lo perdamos de vista. Que luego, de repente en esta materia sí son como que muchos conceptos y muchos se parecen. Pero bueno, esto es básicamente de una manera sencilla la explicación de ese famoso pastel invertido y de cómo está distribuye el espacio aéreo en función a sus dependencias y a sus servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, muchachos, que tengan un excelente día, espero les sea provechoso este video y pues nos vemos mañana. Muchas gracias por todo.